Es imposible que al escuchar la palabra vacaciones no venga a tu mente una playa, arena, sol y mar para recrearte. Muy pocos son los que pueden decir que no han ido a una playa en sus vidas. Sin embargo, estos lugares emblemáticos de recreación también encierran historias o hechos salpicados de misterio, recordándonos que aún lo más inocente y casual tiene un rostro oculto que pocos conocen. Anteriormente conocido como Triunfo de la Cruz y después solamente como Tela, este es un sitio emblemático del turismo hondureño, donde miles se dan cita en periodo de vacaciones para gozar del furor veraniego. Era el año de 1996. Ya habían quedado atrás los días donde los veraneantes retozaban por las playas de Tela, disfrutando en las aguas del Océano Pacífico. Solitarias se veían aquellas playas, aunque aún se encontraban rezagados disfrutando en aquel lugar. Según relatos, al principio nadie advirtió que a lo lejos, en el horizonte, una pequeña silueta se vislumbraba. Nadie notó que esa imagen se hacía cada vez más clara, allá donde parecía perderse la vista. Poco a poco se fue acercando esa extraña forma, hasta que ante la vista de uno y otro, aquella presencia reclamó su atención. Algunos se detuvieron un momento a observar a lo lejos. Notaron que era una canoa la que se asomaba en el horizonte y que las aguas mecían de un lado al otro. Otros, con binoculares en mano, quisieron apreciar más aquella imagen que veían a lo lejos, pero poco lograron distinguir. A los propios de la zona les pareció extraña esa canoa. Según mencionaron, no era una embarcación para paseos turísticos, pues era bastante pequeña. No le observaron motor, tampoco era conocida por los que trabajaban en la playa dando paseos turísticos. Además, por esa zona no se practicaba pesca y no se distinguía a nadie en la embarcación, solo algo que en parte la cubría. Muchos simplemente volvieron a sus asuntos, pero como si desde aquella canoa les estuvieran llamando, sentían el irresistible impulso de volver la mirada y observar allá a lo lejos sobre las aguas. Pasaban las horas y la embarcación seguía de un lado a otro, sin rumbo aparente. No había socorristas o guardavidas por aquel lugar para que fuesen a corroborar de qué se trataba. Más y más crecía la curiosidad de propios y extraños por la presencia de aquella embarcación que deambulaba con las olas a considerable distancia de la playa. Nubarrones negros cubrían Tela. Una leve brisa cayó, mientras muchos desocupaban la playa y buscaban refugio para ellos y sus cosas, por el vendaval que parecía venir. La canoa era más visible y llamaba más la atención de los presentes. Un anciano que hace mucho tiempo trabajaba de lanchero mencionaba que 3 hermanos decidieron ir al encuentro de aquella embarcación. Lo que sigue es el relato del mayor de los 3 hermanos y también lo que sucedió semanas después en las aguas de Tela. Nosotros teníamos un bote en el que dábamos paseos turísticos. Nos llamó la atención esa canoa. Después de platicar entre nosotros, decidimos ir. Pensamos que tal vez era alguien en problemas o simplemente la canoa se le había desamarrado a alguien y deambulaba por las aguas. Nos dirigimos rumbo a la canoa. La gente tenía curiosidad también por saber qué pasaba con esa embarcación. Poco a poco nos acercamos en nuestro bote de motor. Al mismo tiempo las aguas se agitaban. La leve lluvia se hacía más fuerte y las nubes dejaron caer la tempestad. El mar se agitaba. Cuando estábamos cerca advertimos que no había señal de vida. No vimos a nadie, aunque una especie de cubierta hecha de juncos desgastados tapaba en parte la canoa. Era una canoa rústica, lo recuerdo bien. Se veía antigua y maltratada. Yo, el mayor de los 3, conducía el bote. Mis 2 hermanos estaban más pendientes de la canoa. Mi hermano, el que me sigue a mí, con un remo quiso quitar la cubierta de juncos desgastados.
Yo ponía más atención a que el bote estuviera estable, pero me puso nervioso un grito de uno de mis hermanos. «¡Hay 2 muertos aquí!», lo repitió 2 veces. Cuando miré, vi 2 pequeños esqueletos. Sentí mucho nerviosismo. No estaba preparado para ese macabro hallazgo. Recuerdo que los esqueletos estaban vestidos con ropas extrañas y desgastadas. Las aguas ya estaban embravecidas por la lluvia y el viento. Nosotros no sabíamos qué pensar. Hicimos algo imprudente, lo reconozco. Mi hermano el menor subió a la canoa. Sé que debimos volver, pero no pensamos en ese momento. Mi hermano dijo que vio más cosas debajo de uno de los esqueletos. Ahí fue cuando comenzó lo inexplicable. Mi hermano se asustó mucho y cayó al agua. Yo y mi otro hermano dejamos todo y lo auxiliamos. Nos costó sacarlo, pero al fin nos subimos a nuestro bote. Las olas habían llevado la canoa lejos. Le pregunté a mi hermano, ¿qué fue lo que pasó? Él dijo, me agarró la mano. ¿El qué?, le preguntamos mi otro hermano y yo. Él solo dijo, el muerto, el esqueleto de la canoa. Cuando dijo eso, nos atemorizamos mucho. Decidimos que era mejor abandonar aquella extraña canoa. Cuando llegamos a la playa y nos preguntaron lo que hallamos, algunos no nos creyeron. No sé si sería la distancia o la tempestad, pero cuando vi por los binoculares de un amigo, pudo haber visto que algo se levantó en la canoa, por encima de aquella cubierta desgastada. La canoa se perdió a lo lejos, en el mar. Ojalá hubiera habido socorristas ese día, pero lamentablemente en aquellos años era muy poca la presencia de los salvavidas en las playas de Tela, y menos en los días de poca actividad turística. Por lo general, donde sí hay presencia de salvavidas es en el muelle de Tela, muy lejos de donde apareció esa embarcación. No recuerdo haber visto brea en la canoa, pero los 3 teníamos las manos manchadas de algo negro, y un olor de putrefacción emanaba de lo que nos manchó las manos. Lo que sucedió después, aún hasta el día de hoy, me sigue llenando de desconcierto. Una semana después, mientras íbamos en compañía de otras embarcaciones, sin razón aparente, uno de mis hermanos menores cayó por la borda. Volví la mirada, pero no lo veía por ningún lado. Los otros lancheros me señalaron a un lado del bote. Me lancé al agua, lo sujeté y lo llevé conmigo hasta el bote. Otros me ayudaron a subirlo, pero él no reaccionaba. Estaba muerto. No sé qué pasó. Nada tenía sentido. Su cuerpo presentaba extrañas marcas de moretes en el cuello, como si le hubieran asfixiado. Lo que más me desconcertó totalmente fue que tenía las manos ennegrecidas, tal como el día en que encontramos aquella canoa. Pero no era brea, ni tampoco aceite. Era algo muy extraño. Hasta parecía que estaba por debajo de su piel. Todos nos pusimos muy temerosos y horrorizados. Nos santiguamos, invocando la protección del santo patrono de Tela, San Antonio de Padua. Los forenses no supieron determinar qué había ennegrecido sus manos. 3 semanas después, en la tarde de un jueves, mientras yo y mi hermano, el más menor de los 3, trabajábamos en el bote, llevábamos turistas. De repente el bote comenzó a llenarse de agua. En ningún momento recuerdo que algo haya golpeado el casco del bote. Los turistas andaban chalecos salvavidas. Nosotros no andábamos. Sabíamos nadar muy bien y nunca nos había pasado algo así. Unas lanchas nos auxiliaron, pero mi hermano, el menor, no apareció por ninguna parte. Lo buscamos por 2 días. En la madrugada del 3er día, encontramos su cuerpo. Yo observé que él tenía también esas marcas en su cuello. Después, los forenses nos dijeron que presentaba signos de haber forcejeado con algo. No me hizo falta que me lo dijeran, pero yo lo vi. Él también tenía las manos ennegrecidas. Los forenses dijeron que era por la descomposición de los tejidos, pero yo sé que no era eso. Era el mismo color que vi en las manos de mi otro hermano. Tiempo después del funeral, por petición de mi madre y mis demás familiares, decidí no adentrarme al mar nunca más.
Yo amaba el mar, pero ahora temo adentrarme en él. Hace tiempo tuve una pesadilla. Soñé con mis 2 hermanos. Yo estaba en mi viejo bote. Vi sus cuerpos. Flotaban en el agua. Tenían las manos ennegrecidas por aquel extraño color. Sus cuerpos estaban amarrados por las manos a la canoa, aquella que vimos aquel día, y eran arrastrados por ella. Miré mis manos, y yo también las tenía ennegrecidas. Tenía sogas amarradas a las muñecas. Yo también estaba amarrado a la canoa. Ahora conoces el misterio que en 1996 ensombreció la belleza de Tela. Con respecto a la misteriosa canoa, algunos incluso afirman que cuando el huracán Mitch azotó nuestro país, vieron nuevamente a esa canoa deambular sin rumbo por aquellas aguas embravecidas. Esto quizás muchos no lo sepan. En el tiempo de la colonia española, Tela fue fundada en la localidad vecina de un pueblo indígena llamado Tehuacán. Dichos indígenas usaban rústicas embarcaciones para navegar en esas aguas y pintaban de color negro las manos de sus difuntos.